Hola, buenas tardes. Hoy es el 6 de noviembre, viernes 6, 3 o 4 días después de las elecciones de Estados Unidos, que como todos ustedes saben, ganó el presidente Donald Trump. Lo que está ocurriendo es un proceso de conato de golpe de Estado, eh, de robo del voto, tal y como habíamos pronosticado y el propio presidente Trump había pronosticado que ocurriría, con por lo menos 3 planes de la oligarquía financiera internacional, con los británicos a la cabeza y con los aliados que tienen el Partido Demócrata, en los servicios de inteligencia y demás, con por lo menos 3 niveles de planes después de que no funcionó el intento de impeachment, de juicio político en contra de Trump, y los otros intentos de eliminar a su gobierno. Y tal y como había prometido, la Cámara de los Lores y la revista Economist y demás no iban a permitir, a como de lugar, un segundo periodo constitucional del presidente Trump. Y eso es lo que ahora está en juego. Esa es la batalla que estamos viendo en estos momentos en Estados Unidos. Quiero empezar con dos aspectos de la situación estratégica que probablemente la mayoría de ustedes desconocen, por lo menos quienes no están suscritos a las publicaciones del movimiento de la Rouge de Hierro o no visitan nuestras páginas web, todavía no tienen conocimiento de esto. Primero, fue lo que dijo el presidente Donald Trump anoche en la Casa Blanca. Dio una conferencia de prensa breve de unos 15 minutos aproximadamente, eh, donde anunció que en efecto, de contarse todos los votos legalmente emitidos, él sería el ganador de las elecciones, pero que hay un proceso documentado de fraude electoral e intento de robo de votos que se va a tener que pelear en los tribunales y llevarlo ante quizás hasta la Corte Suprema para ver el resultado. Y dijo que yo, presidente Trump, puedo decir que gané tal o cual estado. El ex vicepresidente Joe Biden también puede decir que él ganó tal o cual estado, pero nada está decidido hasta que no se resuelvan estos casos ante los tribunales. Y mientras él decía eso, también denunció, como lo había hecho 2 días antes, ante un grupo de jóvenes republicanos, dijo lo siguiente del presidente Trump. Esto fue anoche. Dijo: a nivel nacional, los principales donantes de nuestro contrincante fueron los banqueros de Wall Street y los intereses especiales. Y luego comentó que antes los trabajadores, la clase trabajadora, votaba por los demócratas, pero dijo ahora los republicanos se han vuelto el partido del trabajador estadounidense y que por eso y otras razones ha habido también un resultado muy positivo para los candidatos republicanos para el Senado y para la Cámara. Mientras Trump estaba hablando, algunos de los medios de comunicación simplemente lo censuraron, cortaron la comunicación, como lo que hacen los padres cuando encuentran a sus niños viendo algo en la tele que no deberían estar viendo, simplemente lo desenchufan, lo apagan o lo que sea. Pues esto es lo que hicieron los Big Brother de los medios de comunicación y lo apagaron. En otros casos, como en el caso que yo estuve viendo, en PBS creo era, pusieron un letrero grande abajo mientras hablaba Trump, todo el tiempo mientras Trump estaba diciendo que vamos a cuestionar los resultados ante tribunales porque tenemos pruebas de que hubo fraude electoral, que es obviamente algo que se tiene que ver en los tribunales para ver si es cierto o no. Mientras él decía eso, tenían un letrero muy grande que decía: Trump hace reclamos falsos sobre la elección. O sea, ya lo habían decidido. Los medios de comunicación son los fiscales, es el jurado, es el juez y son los que manejan la guillotina de la Revolución Francesa también.
Bueno, eso fue lo que dijo Trump, útil en varios sentidos. Primero, que dijo que no va a tirar la toalla de ninguna manera, y que se puede ganar y se va a ganar esta pelea, número uno. Y número dos, porque sigue insistiendo sobre el tema de Wall Street, no de la manera necesaria, no como lo estamos haciendo nosotros, diciendo quién y por qué está detrás de todo esto, que es otro tema que voy a abordar en un momento, pero sí señalando claramente que quienes están detrás de Biden son los intereses financieros de Wall Street. Y eso es absolutamente cierto. Bueno, ese es el primer hecho que quería mencionarles para hacerlo de su conocimiento, porque seguramente la censura en los países de habla hispana también ha sido probablemente bastante total para que no supieran de estas cosas. Pero el segundo hecho político que no se conoce, pero es muy importante, es lo que nosotros, los organizadores del movimiento de la Rush, estamos encontrando en las calles, en nuestras actividades organizativas hoy, saliendo a la calle a organizar. Acabo de escuchar un informe de organizadores nuestros que están todavía en Detroit, por ejemplo, en Pensilvania y en otros lados, ya sea en la calle organizando a la gente o en varias manifestaciones que se están realizando. Eh, y lo que estamos encontrando es que hay una situación política muy, muy caliente, bien interesante. Mucha gente está comentando qué bueno que están aquí porque no sabemos qué hacer. Algo pasó aquí, pero no sabemos qué hacer. Nadie está dando liderato para dirigir todo esto. Muy interesados en saber lo que estamos diciendo. Pasó una mujer que entró en discusión con nosotros, creo que esto fue en Detroit, y nos comentó, miren, a mí no me cae bien Trump, yo no voté por Trump, yo no estoy de acuerdo con Trump para nada, pero esto que está pasando ahora, esto es tan descarado que temo por mi nación, temo lo que le puede pasar. Así es que díganme qué es lo que tenemos que hacer para asegurar que se lleve a cabo una elección en serio, sin fraudes. Luego hubo un incidente muy interesante. Ustedes saben que Fox TV siempre, hasta hace como 6 meses, estuvo siempre con Trump y demás, pero luego, más recientemente, se han unido completamente a todos los medios liberales, con las mentiras y todo lo demás, muy duros en contra de China y en contra de Rusia en particular. Entonces, mucha de la base de Trump todavía lo que hacen es que ven la televisión y ven a Fox TV. Entonces nosotros salimos con un gran letrero que decía que se joda Fox TV. Bueno, no decía que se joda, lo decía de otra manera en inglés con una palabra que empieza con F. Mucha gente vino a hablar, estaban de acuerdo, qué bueno que alguien por fin los está denunciando, aquí necesitamos liderato, ¿qué hacemos? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ese tipo de reacción. Luego, otro caso de unos muchachos, unos jóvenes, que esto fue en Pensilvania, sí. Pasaron 2, 3 veces en sus carros mentándonos la madre, o sea, con un griterío realmente tremendo, casi violento, soez, y regresando, y luego llegó este tipo con un amigo suyo y vinieron a argumentar, y nosotros hicimos lo que siempre hacemos en el trabajo organizativo, que es tratar de evitar una provocación, seguir organizando, no buscar las peleas ni nada, porque por lo general son provocaciones. Y esto siguió por buen rato hasta que una de las otras personas interesadas que estaba hablando con nosotros logró entrar en una discusión con estos muchachos, que por cierto eran negros, y por fin dejaron de gritar y escucharon un poco a la otra persona, no a nosotros, que empezó a decirles, bueno, miren, Trump hizo varias cosas importantes para la población negra, y le empezó a explicar de qué se trataba y lo demás. Empezaron a escuchar los muchachos y luego uno dijo, bueno, eso puede ser cierto, pero yo odio a Trump, simplemente no lo aguanto.
Y el otro señor le dijo, bueno, no lo tienes que querer, no lo tienes, está bien que lo odies, no hay problema. Pero la cuestión es que aquí pasó algo en que nos están tratando de dividir racialmente, ideológicamente, para destruir al país entero. Y no podemos permitir esto. Aquí claramente hubo fraude. En fin, lo que ocurrió fue una discusión, un debate en serio. Y todos los organizadores hoy estaban diciendo que lo que estamos, los volantes que estamos entregando, el contacto que estamos teniendo con la gente, es como una situación donde la gente está sedienta de no información, sino de evaluación, órdenes de marcha y una idea programática de lo que hay que hacer. Entonces, este cuadro de la población de Estados Unidos eh, se los podemos reportar a todos ustedes de primera mano. Nadie más lo va a reportar porque no saben, están comentando cual espectador, ¿no? De lo que está pasando. Nosotros estamos ahí organizando. Y ese es el estado de ánimo ahorita, hoy, en algunas partes importantes de la población, especialmente en un par de los estados más peleados, que son Pensilvania y Michigan. Ahora, bien, está bastante claro que hubo fraude. No voy a utilizar todo el tiempo de esta discusión para detallar todo lo que se sabe. Mucho todavía no se está juntando la información, la documentación, va a ir ante tribunales. Hay muchas versiones, algunas pueden resultar que no son ciertas y otras van a resultar no solamente ciertas, sino totalmente documentadas. Pero hay un par de aspectos de esto del fraude que sí quiero mencionar. Primero, esta no es la primera vez que esto ocurre en Estados Unidos. En 1976, en la elección entre Jimmy Carter y Gerald Ford, hubo fraude masivo por parte de la Comisión Trilateral para colocar a Jimmy Carter en el poder. Nosotros, el Movimiento La Rouge, participó en grande en esa pelea para desenmascarar el fraude. Hubo peleas ante los tribunales, mucha gente juntó información, etcétera, pero al final de cuentas, Gerald Ford no quiso pelear y tiró la toalla. Lo que les puedo decir, y estoy bastante seguro de esto, Donald Trump no va a tirar la toalla. Pase lo que pase, no va a tirar la toalla y esto quiere decir que esta pelea va en serio y hay una población muy movilizada, que ahorita le voy a dar más elementos de eso. ¿Qué tipo de cosas han ocurrido? Bueno, está el famoso caso de todo lo que ha pasado con los votos por correo. Explico y aclaro. Como lo dijo Trump hace meses, no hay problema con el voto por correo para la gente que solicita recibir la boleta electoral, lo llena, se verifica, lo envía o lo lleva y al abrirse se verifica que todo se corresponde. Trump aceptó eso, siempre hemos tenido eso en Estados Unidos, no hay ningún problema. A lo que se estaba oponiendo Trump era, número uno, que en muchos estados estaban simplemente enviándole estas boletas electorales a todo mundo, a la gente que no lo estaba solicitando y la gente que sí. Es decir, simplemente al padrón electoral de todo mundo. Ahí les va un cañonazo de boletas, ¿no? Especialmente en los estados demócratas y las ciudades y demás. Ahora, ¿por qué no es buena idea hacer eso? Bueno, tenemos casos documentados de simpatizantes de nuestro movimiento en Filadelfia y en otros lados que nos dicen, y lo van a documentar con declaraciones juradas, que en la casa donde vivía una pareja les llegaron 10 boletas electorales para gente que vivió ahí hace 5 años, para otro que murió hace 10 años, en fin, medio mundo. Y cuando ellos llamaron antes al Tribunal de Elecciones de la ciudad y les dijeron, no se preocupen, dejen eso y voten 2 veces y ya, no hay problema. Pero obviamente eso es un poquito problemático, ¿no? Entonces hay ese tipo de situación. Ahora, junto con eso, otro tipo de especie de fraude que ocurrió y ocurrió en grande es
la falta de acceso de observadores, porque esto está no solamente permitido, sino que es un derecho constitucional. Representantes de cada partido tienen el derecho de estar ahí para ser observadores y ver qué es lo que pasa cuando llegan los votos por correo. Que la firma que está en el sobre, porque tiene que tener una firma afuera para saber que esa es la persona que lo entregó, que corresponda eso con la firma que está adentro en la boleta ya que llenaron, y que esa firma se corresponde a lo que está en el padrón electoral, y así se confirma todo bien. Ahora, lo que pasó, y esto fue especialmente así en Filadelfia, es que por lo menos por unas 24 horas simplemente no dejaron pasar a los observadores. O sea, simplemente no los dejaron pasar, punto. Claro, el equipo de Trump se fueron a los tribunales para exigir el derecho de estar ahí y les otorgaron ese derecho, pero ya habían pasado 24 horas y como dijo el propio presidente Trump, es demasiado tarde, porque ya pasó. Y ellos calculan que más o menos entre 100,000 y 120,000 votos pasaron sin que nadie los observara. Y luego los estaban dejando observar a una distancia de unos 20 o 30 metros. Ahora, cualquiera de ustedes que me quiera ver a mí abriendo un sobre a 20 o 30 metros, les garantizo que no van a ver nada. Entonces, hay, hay mucho espacio ahí para todo tipo de fraude que ocurrió. Ahora, otro elemento, y esto no les estoy dando una idea total de las diferentes maneras de hacerlo. Yo sé que a lo mejor hay expertos mexicanos en fraude electoral que podrían venir a darnos cátedra a nosotros en Estados Unidos de cómo realizar todo esto, porque por lo menos en México, y me imagino que en todos los países, esto es pan de todos los días. Eh, pero se debe poder protestar y cambiar la elección si lo realizan, y eso lo que pasó aquí tiene una importancia enorme. La otra cosa es que se estaba permitiendo que los votos enviados por correo, con tal y que llevara el sello postal del 3 de noviembre, el último día para votar, pues aunque tardara un día o 2 días para llegar y que se abriera, si tenía claramente ese sello que decía el 3 de noviembre, muy bien, se puede contar. Claro, abrieron las posibilidades de que llegaran 5, 10, hasta 15 días más tarde, y también lo que están aceptando, por lo menos en un par de estados, es que el sello postal, si no se puede leer bien o si no lleva sello postal, está bien, se acepta. Lo único que se descarta son los votos que llevan un sello postal visible posterior al 4 de noviembre. Bueno, o sea, uno no tiene que ser un genio para saber cómo van a manipular eso. Y luego hay casos documentados, por ejemplo, de un trabajador postal que presentó sus pruebas, y hay videos de él documentando esto, que le dieron órdenes en el correo donde él trabaja, que todas las cartas, en vez de ellos, los trabajadores ahí ponerle los sellos, como siempre, que pasaran todo eso a los gerentes encargados, y él denuncia que los que llegaron el 4 de noviembre, atrás, los gerentes le estaban poniendo sello del 3. Un fraude, claro, eso es un delito mayor, pero es lo que estaba pasando. Todo esto simplemente para darles una idea, y claro, eh, además de eso está todo lo que se hizo y se sigue haciendo eh, por parte de los medios de comunicación para ellos formar parte de las elecciones. No son informes periodísticos, son campañas políticas donde censuran al contrincante y respaldaron a Biden. Simplemente para darles una idea, ustedes se acuerdan de John Brennan, exdirector de la CIA, una de las personas que organizó con Obama y Biden y Hillary la gran mentira del Russiagate y todo el fraude con los británicos del dossier Steele. Ese John Brennan ahora es comentarista electoral y estratégico de NBC. Entonces, y lo mismo con Clapper y otros. Entonces,
queda más o menos claro. Hoy, a ver dónde tengo la información. Bueno, desde ayer Facebook cerró, no censuró, cerró 10,000 páginas de Facebook de gente que no les caía bien, y en particular uno que se llama Stop the Steal, alto al robo, que empezó, creo, hace 2 días o un día, que ya tenía más de 325,000 personas participando en eso, estaban sumándose al ritmo de 25,000 personas nuevas por hora, se estaban sumando a eso, y Facebook lo clausuró, y eso ya no existe. Entonces eso es lo que se llama libertad de expresión. Los tweets del presidente de Estados Unidos, a uno le puede gustar o no gustar, el 40% de los tweets de los últimos 2 días de Trump están censurados por Twitter, no censurados en el sentido de eliminados, pero lleva ese letrero grande que dice, esto no es cierto, pero lo puede leer si quiere y tiene que hacer 2 o 3 clics más. Entonces, esto les da una idea de lo que está pasando. Ahora, tuvimos la reunión semanal de la RUSPAC, la conferencia de los jueves. Participó Kirk Wiebe, de nuevo, que es ex funcionario de alto nivel de la Agencia de Seguridad Nacional, que junto con William Binney desarrollaron todo el programa que se podría haber utilizado para pararlo del 11 de septiembre sin eliminar la privacidad de la gente. Y Wiebe propuso lo siguiente, dice, esto es difícil demostrar que hubo fraude, pero sí existen programas de software de la Agencia de Seguridad Nacional que podrían funcionar en este caso. Uno se llama Hammer y el otro se llama Scorecard. Y estos 2 programas clasificados, que tendrían que desclasificar, sirven para ver las intercepciones que hace la Agencia de Seguridad Nacional de las comunicaciones entre los centros de voto y otros lugares. Es decir, simplemente está ahí el rastreo de todo lo que ocurrió en términos digitales. Y él recomendó que eso se podría y se debería utilizar. Ahora, todo eso forma parte del plan B. El plan C de los británicos es, y ya lo lanzaron, no es que todo es secuencia y viene de B, después de B. Plan C es violencia. Violencia callejera, produciendo quizás un golpe de Estado. Difícil porque ya lo denunciamos junto con el coronel Black y eso ha salido muy ampliamente, pero la violencia absolutamente ya empezó. Anteanoche en Denver, Colorado, hubo motines. Motines no es simplemente una descripción, es una clasificación oficial. Denunciaron que lo que estaba pasando era un motín. Y por lo tanto, la gobernadora del estado de Oregón, que es demócrata de hueso colorado y no quería hacerlo, tuvo que llamar a la Guardia Nacional Federal para ayudar a calmar esa situación y parar los motines. Ahora la Guardia Nacional está lista, pero no se ha activado en otros lados, pero ya empezó en Oregón y puede ocurrir en otros lados. En lo de Oregón, pues posiblemente tenga que ver con el hecho de que también en esta elección en Oregón se legalizó por completo todo relacionado a todas las drogas. Todas, heroína, LSD, todo legalizado. Claro, en ciertas cantidades, nada más, y bla, bla, y guau, pero es legalización. Esto es el plan del narcotráfico S.A. de los británicos. Ahora, lo de la violencia es la estrategia de tensión de los británicos que viene desde los de Italia de los años 60 y 70. Y acuérdense, esto por lo general requiere que existan 2 partes, un supuesto lado de izquierda, un supuesto lado de derecha, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos denunciado y le estamos diciendo a la gente que se cuide de que va a haber y hay provocadores que dicen que forman parte de los grupos de Trump, pero que simplemente son milicias armadas
organizadas probablemente por el FBI y que son la contraparte necesaria para que funcione la violencia de izquierda, que probablemente también son agentes del FBI en gran medida, para desatar esta estrategia de tensión. Ahora, es de notar en términos estratégicos que quienes están detrás de esto, hablando de la situación de Austria, el exdirector de la KGB para asuntos antiterroristas, Vladimir Lutsenko, acaba de comentar sobre lo de Austria, diciendo, bueno, pero ¿por qué echarle la culpa a la policía de Austria que no le dio seguimiento a este caso de esta persona? La culpa la tienen los políticos que no han querido identificar y cerrar los centros ideológicos que forman estos terroristas. Y esos centros están, dijo él, en Londres y Arabia Saudita. Entonces, si quieren parar el terrorismo, hay que hacer eso. Muy acertado lo que dijo. Ahora, eso un poco en términos descriptivos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema que tienen los británicos aquí? Tienen un problema de la realidad en dos sentidos. Primer aspecto de la realidad es el proceso político que se está llevando a cabo ahora. Y esto es lo que identificó el periódico Guardian de Londres ayer, al comentar lo que está pasando en las elecciones. El jefe de las oficinas del Guardian en Washington, que se llama David Smith, escribió un artículo sobre las elecciones. Y básicamente lo que dijo es lo siguiente: independientemente del resultado de la elección presidencial, el trumpismo sigue vivito y coleando. Y está muy preocupado por eso. Dice que estas son citas. Trump demostró que es resistente y fuerte y aumentó su voto en Florida, Texas y otros estados. Logró aún más votos que la vez anterior entre gente blanca de la clase trabajadora y redujo el apoyo demócrata entre latinos. Sus reuniones de campaña, las de Trump, con culto a la personalidad, fueron tan entusiastas y bulliciosas como nunca. Y luego explicó, bueno, el Partido Republicano ganó en el Senado y ganó en la Cámara. Y termina diciendo Smith, el mensaje a otros aspirantes republicanos es claro. Este ahora es el partido de Trump. Ahora, de seguro, el partido está claramente comprometido a su variedad de nacionalismo populista crudo, que derroca el viejo consenso sobre comercio, inmigración y otros temas. Cierra comillas. Entonces, el problema para ellos, tal y como dijeron en el Guardian, es que aquí hay un movimiento anti-establishment que está fuera de control. Gane o pierda Trump, y él reconoce que no está decidido, eso está fuera de control, es un movimiento anti-establishment. El Economist tiene un artículo que se queja de que las encuestas no pronosticaron lo que iba a pasar, que fue un fracaso rotundo. Ahora, Trump dice, y en esto tiene en parte razón, que las encuestas mintieron a propósito, que ellos sabían perfectamente bien que no era cierto, pero trataron de presentar esta idea de que Biden iba a ganar fácilmente para suprimir el voto republicano, para desmoralizarlos, cosa que no ocurrió en parte por lo que el mismo Trump hizo. Pero además de eso, lo que dice el Economist, el problema que tuvimos es que las encuestas lo que hacen es que predicen el futuro, el comportamiento futuro de la persona en base a lo que se hizo en el pasado. Y bueno, eso es obvio. Nunca funciona eso en realidad con los seres humanos, pero especialmente en los momentos de huelga de masas, de cambio de sistema, de crisis sistémica total, cuando la conducta previa no puede predecir lo que va a hacer la persona del futuro. ¿Por qué? Porque el mismo individuo que antes confiaba en sus instituciones, confiaba más o menos, claro, los atacaba, pero confiaba más o menos
en que las cosas iban a funcionar, empieza a decir, no, esto no está funcionando, nada funciona, aquí se requiere un cambio dramático. Y ellos mismos, la gente misma, actúa de una manera que ni ellos mismos entienden. Entonces la conducta es alineal. Y las encuestas, por la misma forma axiomática en que funcionan, dejan de poder predecir lo que es el comportamiento humano. Esto es muy importante en estos momentos. Se requiere otro tipo de prognosis en momentos de crisis, en momentos de creatividad posible. Y esto tiene que ver con el segundo aspecto de realidad, que es el sistema se viene para abajo. O sea, ellos pueden poner a quien quiera en NBC, pueden decir lo que quieran en las encuestas, pueden cerrar Facebook, pueden censurar este mismo video que estamos haciendo ahora, pero la realidad es la realidad. Y la realidad es que este sistema económico y financiero se está desmoronando. Hay una crisis sistémica. Hay un plan por parte de los banqueros internacionales por establecer un fascismo económico de reducción drástica del nivel de vida de la población, a la vez que se trata de mantener la burbuja especulativa, ya no simplemente con la emisión cuantitativa monetaria, sino con ese cambio de régimen monetario del que hablaron en Jackson Hole en octubre del año pasado, Mark Carney del Banco Central de Inglaterra y BlackRock y otros. Un cambio de régimen monetario donde decían que tiene que haber el equivalente de la emisión cuantitativa en lo fiscal, es decir, que los presupuestos de los gobiernos pasaran a formar parte de lo que hacen los bancos. O sea, desaparecen los gobiernos. Y junto con eso va todo el proceso de la digitalización de las monedas para eliminar cualquier intermediario que no sea el sistema financiero internacional único dirigido por los británicos. Esa es una realidad que no desaparece. La realidad que tampoco desapareció durante las elecciones y que está muy encima de lo que nos está afectando a todos en términos de lo que está pasando, es la pandemia. Porque Estados Unidos llegó a su nivel más alto de un solo día de 103,000 contagiados en un solo día, que es un récord total. Está subiendo el promedio de 7 días juntos y esto está fuera de control. Se han hecho cosas buenas con las vacunas, avances muy positivos con Warp Speed y demás, de la misma manera en que los chinos están procediendo de manera increíble con lo que están haciendo con las vacunas que esperan tener dentro de poco, un mes o dos, porque ellos tienen que vacunar a 1.400 millones de chinos y se han tomado la tarea, han asumido la tarea de vacunar a 200 países. Es decir, los chinos van a vacunar al planeta entero. Eso requiere una logística en términos del control térmico, porque las vacunas tienen que estar refrigeradas. La Organización Mundial de Salud explica que en general el 50% de las vacunas se dañan, se desperdician, ya sea por falta de control térmico o otras condiciones de falta de infraestructura. Entonces los chinos están abordando eso ya también. Lo obvio sería que China y Estados Unidos y Rusia y otros se juntaran, trabajaran juntos, cooperaran para este tipo de trabajo, primero en las vacunas y luego todo el cambio de infraestructura que se requiere a nivel mundial. Y eso en realidad es la única salida a toda esta situación y para eliminar a quienes están detrás de este golpe de Estado, que es un golpe de Estado inconcluso hasta el momento, que no ha tenido éxito y viendo la manera en que está reaccionando la población y teniendo gente que está tratando de orientar eso con una solución programática, tenemos las condiciones para asegurar que ese golpe no sea victorioso. Esto es algo que está no solamente en el interés de todos los países del mundo, porque como dijo Willy Wimmer, ex viceministro de Defensa de Alemania,
él dijo, no, si gana Biden, van a empezar a rodar los tanques para la siguiente guerra. Trump fue el único presidente en los últimos 30, 40 años, algo así, que no inició una nueva guerra. Entonces, Biden lo va a hacer como lo hubiera hecho Hillary Clinton. Entonces, esto está en el interés de todos los países del mundo y además es algo que pueden ayudar a afectar desenmascarando este fraude, como ya están haciendo algunos, y presentando las soluciones globales, planetarias, a la crisis sistémica que está produciendo todo este conato de golpe. En ese sentido, termino informándoles que dentro de algunas semanas, posiblemente sea para la primera semana de diciembre, el Instituto Schiller va a realizar una conferencia internacional que se llama Después de las elecciones de Estados Unidos, a construir un mundo basado en la razón. Entonces, hasta pronto.